Por favor, denle un aplauso y recibámoslo con gozo. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Gracias, es para mí un honor estar con ustedes esta mañana. Y tengo una confesión que hacerles. La primera confesión es, quizá algunos de ustedes no me conozcan aún, pero yo conozco a la IBI en Mérida desde hace varios años y en ocasiones escucho las predicaciones del pastor Orlando y me gusta escuchar sus predicaciones y soy edificado al escuchar sus predicaciones. Y en el culto anterior, en el servicio anterior, cuando subí para predicar, yo solo tengo mi Biblia y una nota. No me gusta estar revolviéndome con varias notas. Trato de condensar toda la información posible en un papelito nada más. Y aún así no contaba con el viento del ventilador. Entonces fue muy difícil para mí estar lidiando con mis hojas. Pero mientras iba a casa estaba preguntándome ¿cómo le hace el pastor Orlando? Dije, él tiene que estudiar el texto a gran profundidad para subir simplemente con su Biblia y no tener que estar lidiando ni siquiera con una notita. Y la admiración que yo ya tenía por el pastor Orlando creció muchísimo después de esta primera predicación. Entonces humildemente vine y pedí el favor que me apagaran el ventilador para que yo pudiera predicar. Y luego me llevé la gran sorpresa que la respuesta es que el pastor usa un iPad. Así que la lección es tengo que modernizarme. Pero muchas gracias. Compartir el púlpito es un gran honor y un gran privilegio. Yo sé que no es con cualquier persona, así que estoy grandemente agradecido por estar aquí con ustedes esta mañana. Si me acompañan en su Biblia al Salmo 104, vamos a estar exponiendo el texto del Salmo 104 esta mañana. Y también si pueden marcar Colosenses capítulo 1, porque al final haremos una pequeña nota sobre Colosenses capítulo 1. Cuando tengamos listo el Salmo 104, les invito a que, si es posible para usted, se ponga de pie para que demos lectura a la palabra de Dios. Yo voy a estar leyendo de la versión, la Biblia de las Américas, pero usted puede seguirme con la mirada desde cualquier versión que usted tenga. Salmo 104 dice lo siguiente: bendice alma mía al Señor. Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra.
Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó, donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan a sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres su mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que en esta tarde tu Espíritu nos visite de forma especial para que esta predicación sea apta, para que, Señor, en tu misericordia yo pueda exponer fielmente el texto, pueda predicar el Evangelio desde este salmo, pueda exponer tu grandeza. Te pido, Señor, que alimentes a tu iglesia, que lo hagas por amor a tu nombre. Ellos son tus ovejas, Señor. Que lo hagas a través de tu palabra, y que tengas misericordia de mí, para que con un corazón humilde sea yo el instrumento por el cual tú hables a tu iglesia en esta tarde. A ti sea la gloria, y ayúdanos en este momento. En Cristo Jesús oramos y para su gloria. Amén. Bien, este es uno de mis salmos favoritos. Pero antes de que pueden sentarse, una disculpa, pueden sentarse, por supuesto que sí. Pero antes de que yo empiece a exponer el texto, es apropiado que pensemos un poquito en el contexto de los salmos. ¿Qué son los salmos? ¿Cuándo se escribieron? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué podemos obtener de ellos? Y en primer lugar, una de las cosas que tenemos que decir acerca de los salmos es que los salmos son tanto oraciones como cantos. Son oraciones, muchos de ellos están dirigidos hacia el Señor. Por ejemplo, en el versículo 20 de este salmo vemos que el salmista cambia y está hablando de las cosas que el Señor ha hecho, y después se dirige a Dios mismo y dice: tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. Es una conversación que está teniendo
con el Señor, son oraciones, pero al mismo tiempo son cantos. Estos salmos eran usados por el pueblo de Dios para cantar alabanzas al Señor, similar al que nosotros acabamos de hacer hace unos momentos. Y parte de la intención de estos cantos es recordarnos a nosotros mismos la grandeza de Dios a través de sus obras, a través de su evangelio. Y una forma en la que hacemos esto es repitiéndolo a través del canto. Por eso el salmista comienza hablándose a sí mismo, dice: alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué vas a bendecir al Señor? Y luego continúa a través de todo el salmo. Otra cosa que tenemos que saber acerca del libro de los salmos: de los 150 salmos que hay, el libro completo está estructurado en 5 libros. Y este salmo en particular se encuentra en el 4.º libro de los salmos. Y en el 4.º libro de los salmos, uno de los énfasis particulares de este libro es precisamente la cuestión de la tierra, la cuestión de la creación, lo que el Señor ha hecho. Por eso, a través de este salmo tenemos muchas referencias a la creación, a las cosas que podemos ver y percibir con nuestros sentidos que vienen de el Señor. Y por último, es importante entender que los salmos no fueron escritos ayer. Los salmos fueron escritos hace miles de años en una cultura muy distinta, una cultura que, aunque es distinta, también estaba en contacto con dioses falsos e ídolos falsos. Y si bien nuestros ídolos hoy han cambiado, la realidad de que el ser humano está buscando nuevos ídolos es una realidad prevalente a través de la historia humana. Entonces vamos a ver en este salmo cómo este salmo es un ataque a estos dioses falsos. No solamente es un ataque a los dioses falsos, por medio de atacar a estos dioses nos va a decir lo que Dios sí es, lo que nuestro Dios sí puede lograr. Y aunque es un salmo bastante largo, mi propósito en esta tarde es solamente uno. Mi propósito es animarlos esta tarde, recordando que el Dios a quien adoramos, este Dios a quien acabamos de cantar, es totalmente confiable. Una de las cosas más importantes que este salmo nos enseña es que el Dios de Israel, este Dios a quien nosotros hoy continuamos adorando, este Dios es el único en el que podemos depositar nuestra confianza. Y la forma como vamos a hacer esto es estudiando 3 cosas que el salmo nos enseña. Este salmo nos muestra a Dios como creador, como sustentador y como redentor. Dios como creador, sustentador y redentor. Y en primer lugar, de nuevo, el salmo comienza en el verso 1 dirigiéndose hacia su propia alma. El salmista escribe: alma mía, bendice al Señor. Entonces, cualquier cosa que vaya a decir después, y de hecho el salmo cierra de la misma manera, todo lo que está entre estas 2 frases es una explicación de por qué nosotros podemos adorar al Señor, por qué el Señor merece nuestra adoración y por tanto también por qué nosotros podemos confiar en el Señor. Alma mía, bendice al Señor. Y lejos de que el salmista comience dándonos o enumerando las cosas que el Señor ha hecho o los grandes eventos de redención, es bien interesante que lo primero que el salmista comenta es acerca de la vestimenta de Dios. Si tiene su Biblia, véalo ya en los primeros 3 versículos. Cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Esto es interesante porque en verdad nuestra vestimenta dice mucho
de nuestro carácter y de nuestras acciones, de nuestro propósito. Si ustedes me vieran aquí vestido con un traje de baño, sandalias y quizá con una playera de esas de surfista que hacen ver la figura de uno que no tengo, ustedes dirían, bueno, este pastor no está aquí para predicar, está para ir a la playa o algo así. Cuando era médico, para dar consulta tenía que ponerme una bata blanca para que en el hospital las personas que me vieran pudieran identificar: esta persona en este lugar, en este contexto, se dedica a dar consulta. Podemos acercarnos y hacerle alguna pregunta médica. Nuestra vestimenta dice mucho de nuestras acciones, de nuestro propósito, de nuestro carácter. Y lo que hay que preguntarnos aquí es: ¿qué nos está diciendo el salmista acerca de Dios por la forma como Él está vestido? Dios está vestido de esplendor y de majestad y está cubierto de luz, y este lenguaje es un lenguaje real. Lo que el salmista nos está diciendo es: el Dios al cual ahora voy a alabar, alma mía, tú debes alabar a este Dios. Este Dios es rey. Y porque Dios es rey, Dios tiene autoridad, Él tiene poder, Él tiene dominio, que son razones para adorarle. Son razones para confiar en Él. Entonces, desde este comentario de la vestimenta de Dios, el salmista comienza a decirnos por qué podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Él porque Él es el Dios de la creación, Él es el rey sobre todo lo que existe. El problema es que en el contexto del salmista habían otras naciones y otras ciudades y otros templos y otros dioses que decían lo mismo. Marduk es Dios, Baal es Dios, Tiamat es Dios, Apsu es Dios. Gracias, hermano. La reacción del salmista hacia esta diversidad de dioses en su cultura, diferente a lo que hoy nos muestra nuestra cultura, no es decir, está bien, cada quien tiene su verdad, cada quien lo suyo. Por el contrario, el salmista en este canto de adoración hace un ataque hacia estos otros dioses. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, en primer lugar, no sé si se fijaron a través del Salmo, hay varios comentarios acerca de las aguas, de agua dulce, agua salada, los ríos, el mar. Parte de la religión del antiguo cercano oriente era que el mundo se originó a partir de la mezcla de estas aguas que eran representadas por dos dioses, Tiamat y Apsu. Entonces, si tú preguntabas a alguien en ese momento ¿cómo se creó el mundo? Tiamat y Apsu lo crearon. Esta mezcla de aguas. Y el salmista dice: no, es el Señor el que crea las aguas. Es el Señor el que está en control de las aguas y que las dirige. Otro ataque que podemos ver se encuentra en el verso 4, me parece. El verso 3: el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Si yo el día de hoy, en este contexto, en la iglesia en Yucatán, les hiciera el comentario que existe un Dios falso que tiene el título de serpiente emplumada, sin que yo les diga el nombre, la mayoría de ustedes puede relacionar ese título con una deidad llamada Kukulcán, una deidad que adoraban los mayas. De la misma forma, estos títulos de aquel
aquel que anda sobre las alas del viento y que hace de las nubes su carroza. Estos son títulos que en el antiguo cercano oriente eran una referencia a Baal, el dios de la lluvia. Y entonces nos preguntamos ¿por qué el salmista está utilizando estos títulos de un dios pagano, de un dios falso, y los está aplicando al Señor? Lejos de validar la existencia de este Dios falso, lo que el salmista está diciendo al contexto en el que él vive es: si hay alguien que merece el título de andar sobre las nubes, si hay alguien que merece el título de hacer de las nubes su carroza, de andar sobre las alas del viento, no es Baal. Ese es Jehová. Jehová es el verdadero Dios. Y otra cosa muy interesante es que la mayoría de estas religiones eran politeístas, de forma que los dioses que crearon el mundo y los dioses que reinan sobre todo, la mayoría de las veces no son los mismos. Hay un dios o varios dioses que iniciaron las cosas, y otro Dios que debido a sus habilidades y sus fortalezas terminó reinando sobre todos los demás. Y lo que nos dice el salmista es: esto no es así. Es aquel que está vestido de majestad, es aquel que anda sobre las nubes. Él es el mismo que creó todas las cosas. Su nombre es el Señor. Este canto es un ataque que no solamente muestra lo que los otros dioses no son, muestra también lo que nuestro Dios sí es. Un Dios verdadero, el Dios creador, el Rey de todo lo que existe. Posteriormente, en el verso 5 dice que Él estableció la tierra sobre sus cimientos. Y si Él es el creador, y si Él es el rey, y si Él está dominando todo, la conclusión natural es que jamás será sacudida. Confiar en este Dios nos da seguridad. Confiar en este Dios es lo único que nos puede dar seguridad. Este Dios, versos 6 al 9, dice que pone límites sobre las aguas. Esto nos muestra su autoridad, y la forma como lo hace es a través de su voz de trueno, cual nos habla de su poder. Entonces, mientras reflexionamos en estas cosas y nos ponemos a pensar todo lo que el texto nos dice de nuestro Dios y de los dioses falsos que en el antiguo cercano oriente se adoraban, la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿quién es tu Dios? ¿Cuál es el Dios al que adoras? Otra forma de preguntarnos esto es: ¿dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tus recursos? ¿En qué está ocupada tu mente? El Señor nos pide, en Deuteronomio 6, que lo amemos a Él con todo lo que somos. Cuando nos hacemos estas preguntas, tenemos una buena forma de diagnosticar si no hay ídolos en nuestro corazón, que nuestro corazón esté deseando más que el Señor de la Escritura. Los estándares de la Escritura para un Dios verdadero son tremendamente altos, inalcanzables para cualquier otro ídolo que nuestro corazón pueda
generar. El Dios que nos presenta el salmista es rey, creador, poderoso, es seguro. Toda la creación, material e inmaterial, le obedece. Cuando habla de que los vientos son sus mensajeros, la palabra vientos es una palabra que también se utiliza para espíritus, y la palabra mensajeros en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para sus ángeles. Lo que nos está diciendo es que este Dios reina no solo sobre lo material, sino sobre lo inmaterial. Su poder y dominio son absolutos. ¿Cuál es nuestro Dios? Pero también cómo saber estas cosas, estos atributos de Dios, nos ayuda en nuestras dificultades y problemas. Cómo recordar que nuestro Señor es poderoso, que Él tiene dominio, que Él es el Rey, que Él es justo, victorioso y fiel. Nos ayuda a atravesar momentos difíciles. En el verso 9 dice: pusiste un límite que no pueden cruzar, hablando de las aguas, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Y eso es una referencia al juicio que vemos en Génesis capítulo 6 al 9, el diluvio por el cual el Señor, debido al pecado de la humanidad, cubrió la tierra con agua. Es decir, este Dios es un Dios santo, justo, que no tolera el pecado. Pero también fiel, que ha hecho un pacto y ha prometido no volver a destruir la tierra con agua, y que al día de hoy ha cumplido esa promesa. ¿Cómo todo esto nos ayuda a confiar en el Señor? Ahora, el Salmo no solamente nos presenta a Dios como creador, también nos presenta a Dios como sustentador de todo lo que existe. Versos 10 al 30 nos muestra que el Señor tiene control absoluto, y la forma como lo hace es precisamente mostrando el control que Dios tiene sobre el agua. ¿Recuerdan esas dos deidades, el agua dulce y el agua salada? Los versos 10 al 13 nos muestran el control de Dios sobre el agua dulce, y los versos 24 al 26, cuando habla del mar y que Él creó el mar y que Él está por sobre todas las cosas que viven en el mar. Dice que el Señor controla tanto el agua dulce como el agua salada. El Señor está en control de absolutamente todo. No hay nada encima de Él. Y otro ataque, quizá un último ataque a otras deidades que vemos aquí, es precisamente cuando habla de este personaje muy interesante que siempre ha despertado mi curiosidad. En el verso 26 dice: y el leviatán que hiciste para jugar con él. Ahora, hay muchas teorías de qué puede ser este leviatán. No nos importan tanto estas teorías. Lo que nos importa saber en este momento es que esta figura de leviatán no es única de la Biblia. Otras culturas antiguas también tienen esta figura de un dragón que vive en el mar, un monstruo marino. La diferencia es la siguiente: que para otras culturas este dragón marino es un dios. Específicamente para culturas del antiguo cercano oriente, este dragón marino es el dios de agua salada que toma una forma monstruosa para vengarse de la humanidad. Un dios en apariencia tremendamente poderosa. Pero lo que dice el salmista es: mi Dios creó al leviatán para jugar con él. Este Dios que ustedes adoran, antiguo cercano oriente, es la mascota del Señor.
¿Cuál es nuestro Dios? ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? Parte del propósito de este salmo es que claramente veamos que cualquier cosa que podamos escoger en la creación, cualquier ídolo que se nos pueda ocurrir, no es rival para el Señor. Creó a Leviatán para jugar con él. Pero también en estos versos 10 al 30 vemos que Dios las cosas que hace, las hace con propósito y con orden. Toda la creación obedece a un orden, todo tiene un buen propósito. Tenemos este patrón en el que a partir del verso 10 nos dice que son las cosas que ha hecho Dios, pero no solamente nos dice lo que ha hecho, nos dice el salmista para qué lo ha hecho. ¿Cuál es el propósito? Hace brotar los manantiales, verso 10, en los valles, corre entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo y a los burros también. Verso 3, él riega los montes desde sus aposentos y del fruto de sus obras se sacia la tierra. Hace brotar la hierba para el servicio del hombre, para que saque alimento de la tierra. Todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. ¿Qué esperanza es eso en un mundo de desorden? En una cultura más bien de desorden y de caos. Una de las cosas que fueron un poquito dolorosas de ver al regresar después de estar viviendo unos años en Estados Unidos fue pasar por el Paseo de Montejo y estos monumentos muy bonitos que teníamos están destruidos, grafiteados por una cultura que alaba el desorden y el caos. Nuestro Dios es un Dios de orden, también es un Dios de amor y de benevolencia. Todas las criaturas, grandes y pequeñas, árboles y animales de todos los tamaños, de todos los órdenes, del cielo, de la tierra, del mar, animales con los que convivimos y animales que nunca hemos visto, todos son cuidados y preservados por el Señor. Un Dios que se ocupa amorosamente de sustentar a su creación. Y si Dios provee un refugio para los tejones de la montaña, ¿cuánto más no podemos confiar que va a proveer lo suficiente para sus hijos, para su iglesia? Y el verso 15 nos dice que el Señor nos da no solo lo que nosotros necesitamos, nos da aún más de lo necesario, nos muestra su benevolencia, nos da vino que alegra el corazón del hombre. El Señor se regocija en que tengamos celebraciones y momentos de felicidad y debemos alabarlo por ello. Nos da aceite, dice, para hacer brillar el rostro. La hermosura, aunque no es técnicamente necesaria para la vida, es agradable al Señor. Y también nos da lo que necesitamos, nos da el alimento que fortalece el corazón del hombre. Y no es interesante que lo que nos dice acerca del alimento no es que fortalece el cuerpo del hombre, sino su corazón. El hecho de que Dios sustente su creación nos ayuda a confiar en Él, fortalece nuestra relación con Él. Por supuesto, fortalece nuestro cuerpo, pero sobre todo fortalece nuestro corazón cuando sabemos de quién fluyen las bendiciones. Y finalmente en el verso 24 nos dice que todas las cosas que el Señor hace, las hace con
sabiduría. Las estaciones, el tiempo, los astros, todo lo que hace, dice, con sabiduría has hecho todas las cosas, y alaba al Señor por esto. Entonces, mientras aplicamos esto, yo no conozco tu situación actual, pero quizás estás pasando por dificultad, quizás estás pasando por un momento de sufrimiento, o quizá alguien que conoces, o quizá estás bien ahora, pero déjame te digo algo, lo más probable es que en algún momento pases por un momento así. ¿Qué nos dice este salmo? No podemos saber por qué Dios nos permite pasar ciertas cosas, pero lo que podemos saber es que Él está en control, que tiene un propósito, que nos ama, que Él es bueno y que Él es sabio. Y entonces podemos esperar en Él, podemos confiar en Él, podemos, como el salmista, dirigirnos en oración hacia Él, y más importante aún, en medio de nuestra situación podemos adorar a Dios. Ahora, con todo lo bello que hay en la creación, el salmista también nota un problema. 27 dice: todos ellos esperan en ti para que tú les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres su mano y se sacian. Escondes tu rostro y se turban, les quitas el aliento y expiran y vuelven al polvo. Vivimos en un mundo que sigue siendo presa de las consecuencias del pecado. A través del pecado entró la muerte, y el salmista reconoce esto, pero también nos da esperanza, porque en el siguiente versículo dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y como una excelente película o un muy buen libro que hemos disfrutado, el salmista llega al final y nos dice: no solamente todo lo que hemos visto es bello, hay más. Hemos hablado del pasado y hemos mostrado a Dios como el creador. Hemos hablado del presente, recordando que Dios sustenta a su creación día con día, y por eso podemos confiar en Él. Pero hay una última cosa, hay una última petición. Los versos 31 al 35 dicen: sea para siempre la gloria del Señor, alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Lo primero que nos dice es en su palabra, y el salmista dice: al Señor cantaré mientras yo viva. Verso 33. Cantaré alabanzas mientras yo exista. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Si deseamos encontrar felicidad con todo lo bello que es la creación, con todo lo bello que es el orden creado, no es allá donde encontramos la felicidad, es en el Señor creador, es en el sustentador, pero también es en el redentor. Porque la última petición, en el verso 35, dice: sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Hay algo que hace falta en esta imagen. En esta imagen, lo único que falta es la destrucción del pecado, la redención, el regresar a una creación perfecta. Y aquí es cuando les voy a invitar a que vayamos a Colosenses capítulo 1 rápidamente, para mostrar cómo el Señor
ha respondido esta oración. Al inicio mencionamos que la grandeza de Dios en este salmo, la razón por la que podemos confiar en Dios, es porque el salmo nos muestra a un Dios creador, sustentador y redentor. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 1 a partir del verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios del Salmo 104, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Un Dios creador, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Un Dios sustentador. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él, el reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las cosas que están en el cielo. Amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo la respuesta a la oración del salmista. Es en Cristo que nosotros vemos al Dios creador, sustentador, y es Cristo el que logra la redención, el que responde a terminar con el pecado, primeramente de nosotros, rescatándonos, pero también del resto del mundo en juicio. Podemos confiar en nuestro Dios, porque aunque vemos el mundo y vemos las cosas terribles que hay en el mundo, quizá vemos nuestras circunstancias y vemos enfermedad y vemos dificultades económicas y vemos cosas muy difíciles de tolerar, lo que nos dice el salmista es: número uno, puedes encontrar alegría si tu alegría está en Él, y número dos, este no es el fin. Cuando Cristo vino, Él logró terminar con el pecado, y cuando Cristo vuelva, nosotros seremos testigos de una creación perfecta, cielos nuevos, tierra nueva, una creación donde no hay más pecadores, donde los impíos han dejado de ser. Esa es la esperanza que este salmo nos da, una esperanza que es en Cristo solamente. Y cuando el mundo nos ofrece ídolos, podemos recordar que solo nuestro Dios incomparable, en quien podemos confiar. Por eso le adoramos, por eso decimos: alma mía, bendice al Señor, aleluya. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu, inspirando al salmista, nos recuerda la grandeza de tu gloria, nos recuerda que no hay nadie que se pueda comparar contigo, y por tanto nos invita a confiar plenamente en ti. No hay otra opción, no hay competencia. Todos los demás ídolos son nada comparados contigo. Danos un corazón que tenga sed de ti. Danos un corazón que esté entonado para buscarte a ti solamente y vivir para tu gloria, vivir alegrándose en ti hasta que Cristo vuelva o nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén.